Estoy muy honrada de estar aquí. Vuelvo y regreso a las aulas después de casi 5 años de haber estado en un programa que existe en la universidad que se llama Programa de Excelencia Académica, dirigida por el rectorado de la San Martín de Porres, al cual yo ingresé hace ya 4 años. Y como dijo bien aquí mi colega, soy candidata para la maestría de Sustainability en Harvard Extension School. Esto ha sido todo un apoyo en conjunto, tanto de mis colegas aquí en la Facultad de Administración, porque antes de ser o pertenecer ahora al Centro de Innovación Internacional de la San Martín, he sido docente de negocios internacionales, enseñando bionegocios internacionales, administración logística y estadística. Y entonces, el día de hoy, vengo a contarles un poco mi experiencia en el tema de negocios verdes. En primer lugar, me gustaría saber de qué direcciones de escuelas son. A ver, levanten la mano quienes sean de recursos humanos. De negocios internacionales, somos bastantes. De administración, ok, muy bien. Bueno, aquí la idea es saber, marketing, perdón, discúlpame. Pocos, pero somos. Muy bien. Obviamente. Muy bien, entonces, la idea aquí es saber que los green business, negocios verdes, econegocios, negocios sostenibles, son en esencia lo mismo. Y en realidad, yo sé que en negocios internacionales y en administración, si no me equivoco, enseñan cursos como bionegocios. ¿Todavía enseñan bionegocios y bionegocios internacionales? ¿Sí? ¿Ya lo llevaron? ¿Aún no? Muy bien. Entonces, cuando lo lleven, se van a acordar de esta ponencia. Esta ponencia la hice pensando en que los seres humanos tenemos que entender muchas cosas en función a donde vivimos. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, rodeados de la flora, rodeados de la fauna, rodeados de los ecosistemas, pero ustedes han preguntado ¿por qué hay tantos problemas climáticos? ¿Por qué hay tantas cosas que suceden extrañas? Hay momentos en los que sentimos frío, hay momentos en los que sentimos calor y uno dice, o como yo digo, uy, ya empezaron los calores de la edad, ¿no? Y en realidad no es así. Hay noches en las que ustedes están con mucho calor y luego como que a las 2 de la mañana empiezan a tener frío y se tienen que tapar. Y luego como a las 4 de la mañana vuelven a sentir calor y se vuelven a quitar la concha y así están. Lamentablemente esto sucede. Acá hay asiento adelante, por favor, para los que están viniendo recién. Lo que sucede es algo, va más allá de lo que nosotros creemos. Entonces, esta conferencia va a tener algunas partes. ¿Y por qué las he separado en diferentes partes, como ustedes lo ven ahí? Porque quiero que ustedes entiendan básicamente de lo que vamos a hablar. Todos sabemos, y yo como economista de formación sé, que todos los negocios tienen que ser lucrativos. O deberían. Porque si no, ¿para qué eso es un negocio? El negocio es para ganar dinero, ¿verdad? Todos los que estamos acá en administración sabemos que cuando trabajamos en una empresa o creamos una empresa, tenemos que generar profits, ¿no? Lo que tenemos que generar es utilidades. Pero no necesariamente es así. Entonces, esta conferencia va a tratar, primero vamos a hacer una visión general de lo que les voy a contar el día de hoy, las perspectivas de negocio
y el medio ambiente, ¿qué significa para una empresa ser verde? ¿Por qué las empresas se vuelven ecológicas? Y finalmente, un término nuevo que se llama la licencia social para operar. ¿Ok? Ahora vamos a esperar que la señorita descienda las muchas escaleras que hay. Ahora tienen un auditorio maravilloso. Hace 9 años no teníamos algo tan bonito como ahora, así como unas lucecitas tipo cine. Entonces, yo creo que está muy bien. Muy bien, entonces empezaremos con la visión general. El objetivo general de esta charla es evaluar las posibilidades de negocios provistas de sostenibilidad económica, social y ambiental, considerando tanto el contexto nacional como el internacional. Entonces, dentro de la visión general, hay algunos puntos que quisiera que nos preguntáramos. Así hay que pensar y de repente tener un momentito de reflexión y preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué más empresas son medioambientales? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Con confianza levanten la mano, por favor, y me dicen. ¿Alguien se ha preguntado o algunos me imagino que ya trabajan aquí o ya tienen sus propias empresas y les gustaría ver que su empresa se volviera ambiental o ecológica? ¿Les gustaría evaluar o poder evaluar qué tipo de estrategia ambiental podría funcionar para su empresa o para la empresa que ustedes quieren llevar a cabo? Y finalmente vamos a entender si una empresa está utilizando una estrategia ambiental, sea exitosa. O sea, es decir, si una empresa va a utilizar estrategias ambientales, necesariamente va a ser exitosa. Porque muchas personas piensan que el convertirse o de alguna manera modificar la estructura de sus actividades empresariales en medioambientales no funciona. Y ahora esta charla les va a ayudar a responder estas preguntas y algunas cosas más. Chicos, acá todavía hay asiento, por favor. Se pueden sentar en las escaleritas si desean, para que no estén paraditos ahí, amontonaditos. Reina, acá hay sitio. Muy bien. Entonces, debido a que casi todos los daños ambientales son generados por actividades comerciales, desde la extracción de recursos hasta el consumo mismo de los seres humanos, capacitemos entonces, o tendríamos que capacitar a los empresarios para que comprendan por qué, cuándo y cómo alienar el entorno y su estrategia empresarial. Porque en realidad, como nosotros ya sabemos, el problema principal de la contaminación ambiental somos los seres humanos, ¿correcto? Aunque en algunos casos y algunos científicos no estén muy de acuerdo con eso, existen ya estudios que demuestran científicamente que el principal problema de la contaminación ambiental es la actividad humana. Entonces, en este momento, por ejemplo, no todas las actividades ambientales serán rentables y además no todas las empresas rentables serán ambientales. Entonces, pero si una empresa es ambiental y exitosa, ¿ustedes creen que
las personas o las otras empresas no se podrían contagiar de eso? ¿Ustedes creen que eso no les, ver a una empresa que es ambiental y es exitosa, no les ayudaría y los fomentaría a querer también ser lo mismo? Yo creo que sí. Pero realmente no es muy fácil que una empresa sea exitosa y ambiental, por algunas razones. Primero, vamos a explorar por qué una empresa puede ser ecológica o medioambientalista, como quieran llamarlo, cuáles son los beneficios de serlo y finalmente, qué significa ser una empresa ecológica. Entonces, muchas veces las empresas de todo el mundo, ahí tenemos por ejemplo París, son cada vez más responsables de sus acciones medioambientales. Si bien es cierto, hace 20 años o un poquito más, cuando estudiaba en la universidad, es decir, en el siglo pasado, yo estudié en la Universidad Nacional en Callao. Y en esa época no importaba que en el Callao, por ejemplo, se quemaran cantidades o cuadras de basura. Y a nadie le importaba. Porque el ser humano, o en ese momento los ciudadanos, pensábamos que quemar la basura era una forma de eliminar la basura. Pero no sabíamos las consecuencias que esto traía. Entonces, lo que vamos a presentar también hoy es un concepto llamado licencia social. La licencia social es algo intangible. Por lo tanto, no es una licencia tipo ISO, que nosotros vamos a tener un cartoncito que lo vamos a pegar en nuestra pared a la entrada de nuestra empresa y vamos a decir que somos o que tenemos calidad. No, así no funciona. Esto es una forma de entender cómo una empresa puede generar confianza y legitimidad siendo ambiental. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, el núcleo de esta charla es crear un marco de estrategia ambiental. Es decir, que nos va a ayudar muy claramente a entender cómo esta parte ambiental puede ser una ventaja competitiva frente a nuestra competencia. Porque nosotros, cuando trabajamos en una empresa, lo principal o lo más importante, ¿qué es? Lucrar, claro, pero ¿cómo lucras? Vendes a alguien, ¿verdad? ¿Y a quién le vendes? A los clientes. Los clientes son lo más importante, ¿correcto? En las empresas. Por lo tanto, al tener una ventaja competitiva, y en el caso de lo que yo vengo hablando, que es el tema ambiental, a comparación de los demás, alguien va a preferir comprarme a mí que comprar al otro. Es decir, por ejemplo, si yo voy y quiero comprar en WOM, disculpen la marca, pero creo que es importante la diferencia. Y también voy a comprar a Macro. ¿Alguien ha ido a comprar a Macro? Muy bien. ¿En Macro les dan bolsas? ¿Por qué creen? Porque la venta es por mayor. Sí. ¿Otra razón? ¿Por el presupuesto? ¿Quién me dijo presupuesto? También puede ser por el presupuesto o sea, es decir, la empresa, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Por qué otra razón? ¿Tú qué estás levantando la mano ahí, al lado del de casaquita negra? Sí, tú. ¿Tú crees que no, su venta no es retail, sino es más al por mayor? Por lo tanto, el por mayor saca sus cajas o saca sus carros grandazos
y los va jalando así y pone ahí pues 30 paquetes de agua, 30 paquetes de gaseosa. Correcto, pero nadie me ha dicho que lo hace por un tema ambiental. ¿Usted cree que ya no es suficiente que las botellas que vienen en pack de 6 ya vengan embolsadas? Imagínate que vayan a la caja y te den otra bolsa. ¿Qué hacemos con todas esas bolsas? ¿Ustedes creen que las bolsas de WOW realmente son biodegradables? A ver, ¿quién piensa que sí? Levanten la mano. ¿Quién piensa que sí? Que realmente se van a biodegradar. En realidad, no es verdad. En realidad, la idea es que se reemplace por bolsas de tela. No sé, de repente acá los profesores se acordarán que en los años 80, cuando hacíamos cola para comprar pan, que ustedes no saben eso, íbamos con nuestra bolsita de tela para comprar pan o no. Íbamos y hacíamos cola con nuestra bolsita de tela. Íbamos al mercado, bueno, ahora existen pues, existían en esa época las bolsas grandes de rafia. Claro. Entonces, en realidad, las cosas han cambiado mucho. Creemos ahora que sí es importante llevarnos una bolsa que diga WOW. ¿Correcto? Pero no sabemos después qué hacen con la bolsa cuando llegan a su casa. La pones para la basura, exacto. Agarras tu tacho del baño o lo pones ahí bonito, cuando se llena lo cierras y lo botas a la basura. ¿Ustedes creen que esas bolsas van a agarrarlas y luego las van a volver a reciclar? Es imposible. Correcto. Entonces, vamos a tratar entonces de mostrar o de hacerles, yo quiero hacerles un ejemplo muy interesante y quiero contarles un ejemplo del medio oeste de los Estados Unidos. En la segunda revolución industrial, donde la producción en masa y el consumo en masa se consolidaron y surgieron prácticas como hoy, no nos hemos dado cuenta que nosotros hemos pasado por ferrocarriles, hemos pasado por, como dicen en Estados Unidos, los búfalos, y de ahí pasamos a la computadora, la internet, el iPhone, y dejo de contar. Tan rápidamente que no podría darme cuenta. Yo en el año 98 acabé la universidad y no había computadora. Yo todavía escribía en máquina de escribir mis trabajos y los escribía a mano, o los escribía a mano. Para buscar información me tenía que ir al Banco Central de Reserva, que tenía una biblioteca en la avenida Bancay, y sentarme desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche a escribir a mano lo que me interesaba saber, porque tampoco había fotocopias. Entonces, efectivamente, hemos evolucionado, pero yo no sé si hemos evolucionado pensando en que teníamos que cuidar el medio ambiente. Si hemos evolucionado pensando que qué perspectivas nuestros negocios deberían tener y qué relación tiene esto con el medio ambiente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, les voy a hablar de la perspectiva de la relación, como les decía, entre empresas y medio ambiente. Pero en primer lugar tenemos que ver o que tenemos que analizar de qué manera o de qué forma vemos las cosas. Las cosas que yo veo en este momento, que ya pasé la barrera de los 40, no es la misma de la forma que ve
¿Cuántos años tienes, mi amor? ¿Sí? 25 años. Porque ya han pasado 20 años y esos 20 años marcan la diferencia, nos guste o no. Por lo tanto, vivimos en un planeta, que es a donde quería llegar, que es un planeta muy especial y hermoso. Si nosotros comparamos nuestro planeta con otros, no se imaginarían o no entenderíamos muchas cosas. Entonces basta mirar fotos de la Tierra, es una foto que ha tomado un satélite y que se ve cuando el sol está saliendo. La aurora le llaman, ¿no? El amanecer. Entonces, esta imagen me recuerda nuestras vidas, nuestros negocios, nuestros día a día y lo importante que tiene esa línea delgada que ustedes ven aquí, que es muy delgadita. Ustedes sabían, por ejemplo, que existe, este es el fondo del mar, perdón, y que sabía que está solo a 11 kilómetros o 7 millas la superficie del océano hasta la parte más profunda del fondo oceánico, nada más. ¿No? ¿Alguien sabía eso? Luego, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora o 40 millas por hora, eso es un solo viaje de 11 minutos manejando en línea recta desde el nivel del mar, y esto llevaría al fondo de lo que nosotros conocemos como la fosa de Mariana en el Océano Pacífico. ¿Okay? Si ustedes ven ahí, este es el planeta Tierra, no sé si se ve muy bien, y tenemos el Océano Pacífico y ahí encontramos la fosa de las Marianas. A partir del año 2017, solo 3 personas han estado en el fondo de esa fosa mariana. Y se sabe muy poco acerca de todas las extrañas criaturas que existen aquí. Curiosamente, el suelo oceánico aquí en la Tierra se ha mapeado en una resolución de 5.000 metros y solo alrededor del 1% a resolución detallada, lo que significa que no veríamos un enorme estadio en el fondo del océano. Entonces, ¿esto no te parece extraño? Imaginemos que acá tenemos la troposfera. Todos sabemos que es la troposfera, ¿verdad? Es lo que está encima de la atmósfera. Muy bien. Entonces, es la parte más baja de la atmósfera con un promedio de unos 17 kilómetros de profundidad. Eso quiere decir que si yo voy caminando, voy a caminar 4 horas, ¿correcto? Entonces, contiene alrededor del 80% de la masa de la atmósfera y el 99% de valor del vapor de agua. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos la troposfera, la primera diapositiva que les mostré, que son 17 kilómetros, y luego el fondo marino, que son 11 kilómetros. Entonces, todas nuestras operaciones comerciales, absolutamente todas, están entre esos dos pequeños límites, entre la troposfera y el fondo del mar, ¿correcto? Casi todos los daños ambientales se dan aquí, entre esos
17 y 11 kilómetros. Entonces, por lo tanto, esto también va a incluir la búsqueda y la extracción de todos los recursos utilizados para la producción de bienes y servicios, el traslado de bienes, el acto de usar o consumir productos y el desperdicio que viene como consecuencia del consumo. Entonces, el grado en que las empresas son o deberían ser responsables del medio ambiente en el planeta es algo que se está debatiendo hace mucho tiempo, porque en realidad no sabemos qué debemos hacer. Entonces, existen varias diferencias de opinión. Algunos cuestionan que si realmente hay tanto daño en las actividades comerciales y si el daño que vemos en eventos como el cambio climático son cambios incontrolables. Otros piensan que pueden reconocer, otros reconocen el daño, ¿correcto? Y sentir que realmente causaron daño con sus actividades. Y creen también que existe la necesidad de pagar por esos daños o poder reparar la situación. Y finalmente, hay otros que creen que estamos viviendo en la era del antropoceno. ¿Alguien sabe qué es la era del antropoceno? ¿La había escuchado alguna vez? La era del hombre. Muy bien, ¿quién lo dijo? Levante la mano, no sea tímido. Excelente. Exactamente. Es donde la actividad humana es la influencia dominante sobre el clima y el medio ambiente en la Tierra, evidentemente. Por eso nosotros como humanos, según estas personas que creen en esta era, tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y también, como ya les decía, hay otras perspectivas. Pero sería ingenuo pensar, ¿no?, que los empresarios puedan cambiar sus prácticas ambientales. ¿Ustedes creen que todos los empresarios quieran hacerlo? ¿Los empresarios de los Estados Unidos, ustedes creen que lo quieran hacer? Los empresarios chinos, aunque no crean, ya lo están haciendo. Los empresarios indios, ¿sí? ¿Creen que sí? A ver, levanten la mano quienes crean que los chinos contaminan más que los indios. O sea, los que viven en la India, me refiero. ¿Quién cree eso? Levanten la mano, no sean tímidos. Acá no les voy a poner notas, se los prometo. Así si se equivocan, no importa. En realidad, los países que más contaminan el mundo son los estadounidenses, los chinos y los indios. Sin embargo, estos tres países no firmaron el protocolo de Kioto. Y nosotros sabemos que la reducción que se sugirió en la primera firma del protocolo de Kioto ha traído, sí, algunos beneficios, pero sin embargo, con la renovación que se ha hecho hace poco, se está queriendo extender las reducciones de las emisiones de efecto de carbono aún más. Entonces, ¿podemos encontrar maneras de hacer que el ambiente sea rentable? Entonces, nos haremos algunas preguntas. Si vamos a trabajar en negocios verdes, lo más probable es que encuentres a algunas personas que piensen como tú y por lo tanto puedan utilizar esta comprensión, ¿no?, y elaborar fácilmente argumentos y mensajes a sus clientes. Otras cosas que puede pasar es que
hacer cambios ambientales. Porque una cosa es pensar que se puede hacer y otra cosa es hacerlo realmente. Y convencerse de que al yo cambiar algunas actividades en mi empresa, voy a tener más rentabilidad. Me refiero a cambios ambientales, ¿correcto? Existen economías desarrolladas, como las europeas por lo pronto, que son responsables social y ambientalmente. Por ejemplo, ¿saben hace cuánto tiempo en España se separa la basura en diferentes basureros o diferentes tachos en las casas? Hace más de 20 años. Y en los distritos, en los barrios, la basura se recoge ya separada. Y los basureros van, ¿no?, y recogen, así como nosotros aquí en las esquinitas, y se lo llevan los basureros. La gente que recoge la basura. Eso no funciona así. Viene un basurero, y lo levanta como si fuera una grúa y se lo lleva. Viene el del plástico, viene el de vidrio, viene el de residuos orgánicos, y ya está. Sin embargo, los humanos tenemos una responsabilidad. Porque si nosotros somos los que generamos la contaminación, los animales no nos van a cuidar a nosotros. ¿Correcto? Tenemos que ser consecuentes con todas nuestras acciones. Es como yo le digo a mi hijo de 15 años siempre: todas tus acciones tienen consecuencias, buenas o malas, pero tienen consecuencias. Por lo tanto, hay que conocer primero nuestros propios supuestos y asimismo usar tu propio entendimiento para, evidentemente, de tu propia perspectiva. O sea, tú tienes que saber exactamente lo que sabes. Y parece redundante, pero es verdad. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchas ideas de qué es la mitigación del cambio climático, qué es el cambio climático, y confundimos ideas, confundimos términos. Pero sí, nosotros somos conscientes de que estamos haciéndole mal a nuestro planeta porque es el único que tenemos, no tenemos más. Tenemos que cuidarlo. Entonces, vamos a seguir con qué significaría para una empresa ser verde. Verde, o es decir, muchas empresas afirman que son ecológicas o son medioambientales. Y dependiendo de dónde se encuentren en el mundo, ser verde puede significar muchas cosas para diferentes personas. No necesariamente ser verde significa lo mismo para los chinos que para los suizos, o que para los finlandeses, o que para los rusos, ¿correcto? Entonces, verde o green, porque en realidad la palabra creada para este concepto es green, yo le he puesto verde, entre comillas. Se trata de reducir auténticamente el impacto ambiental de una empresa. ¿Y qué significa esto? Es decir, una empresa puede tener productos de bajo daño, materiales, ¿no? Vamos a verlo aquí. Bajo daño, bajo impacto ambiental, con productos con bajos efectos nocivos, es decir, que no tengan efectos hacia el ambiente, ni hacia las personas, ni hacia los animales, ni hacia las plantas, que tenga un correcto abastecimiento de materiales, es decir, que no me tale toda la Amazonía para hacer papel.
que sea o que cuide ambientalmente las operaciones logísticas y procesos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que tengamos como el Metropolitano, ¿saben qué usan de combustible? ¿Quién dijo gas? Sí, pues usan gas, porque podrían usar gasolina, ¿no es verdad? Pero ya nos estamos enfocando en una logística verde que algunos deben haber escuchado en su curso de administración logística. También la reducción de residuos post-consumo, y yo creo que este es un tema bien importante. Actualmente tenemos casi un continente solo de basura, creo que está en un espacio entre China es decir, en el Océano Pacífico, donde es tan grande que no saben qué hacer con tanta basura de plástico. Bueno, entre plástico y entre otras cosas, ¿no? Y además, la reutilización y el reciclaje. Hemos escuchado millones de cosas acerca del reciclaje y la reutilización, y vemos este símbolo por todas partes, ¿verdad? Pero ¿realmente somos conscientes que esto funciona? ¿Saben realmente qué hacen? ¿Saben que existen organizaciones que se dedican a recoger, por ejemplo, papel como aldeas infantiles, que hacen que este papel lo venden a gente o a empresas que reciclan este papel y vuelven a hacer, pero ya no papel blanco, sino papel bulky? No sé si alguien conoce el papel bulky, antes existía en mi época escolar. Entonces, evidentemente, estas empresas, con ese dinero que recolectan, lo reutilizan. ¿Y cómo lo reutilizan? Brindándoles, por ejemplo, útiles escolares a los niños que están en albergues. Pero hacen algo. ¿Alguien separa su papel en la empresa en que trabaja o en su casa? ¿Puede levantar la mano, por favor? Muy bien. ¿Quién más? Ya ven qué poquitos somos. Van 4. Y no saben lo importante que es. ¿Correcto? ¿Alguien vive en Surco? ¿Quién vive en Surco? Los que viven en Surco, ustedes saben que los días miércoles recogen papel. Bueno, por mi zona los miércoles. Por tu zona los sábados. Otros en Miraflores creo que también hacen lo mismo, ¿verdad? En Lince también. Y acá, ¿y qué nos dan a cambio? Las bolsas naranjas, ¿no es cierto? Pero estas bolsas naranjas son hechas de productos que están reciclando de ustedes. Pero por lo menos, yo no sé si después hacen negocios, se lo venden al chatarrero, no sé. Según la Municipalidad de Surco, lo que hacen es colchitas, ¿no? Hacen los polares y después lo regalan a zonas donde hay friaje. Pero bueno, ya se está haciendo algo. Por lo menos antes no se hacía nada. Entonces, una compañía verde ideal tiene que tener bajos efectos nocivos y ser medioambientalmente neutral. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Entonces, eso significa, además de ser positivamente verde, ¿okay? Eso es una compañía verde ideal. Hoy no se hace ningún daño que perjudique a las generaciones futuras. Entonces, aún mejor, deja que la próxima generación trabaje en términos ambientales y aprenda a trabajar con conciencia ambiental. Ustedes ya tienen más de 20 años
en su mayoría, y por lo tanto saben, o ya no todavía, o no tienen costumbre de hacer separación de basura. Pero si eso se enseñara en los colegios desde muy chiquitos, ¿ustedes creen que no aprenderían? Y cuando lleguen a la edad, ¿ustedes qué van a hacer? Ya como robotitos van a ir y van a botar su basura y la van a separar. A nosotros los adultos nos cuesta más aprender, porque nadie nos enseñó de pequeños. Y esto ya es una tendencia a nivel mundial. Nosotros lamentablemente somos analfabetos ambientales y podemos hacer algo todavía. Entonces, hay algo muy importante, y que acá el profesor de Recursos Humanos no me va a dejar mentir, que es lo que llamamos ser socialmente responsables. Ser socialmente responsable, es decir, una empresa tan verde también puede ser socialmente responsable si las actividades comerciales, por ejemplo, si las actividades comerciales dejan un desastre a la sociedad, lo más probable es que el entorno también sea un desastre. Esto se debe a que si las personas no nos preocupamos entre sí por la calidad de vida que tenemos, probablemente tampoco nos preocupemos del medio ambiente. Si nosotros no nos preocupamos en comer ensalada, alimentarnos a nuestras horas, tomar agua, ¿ustedes creen que ustedes van a tener la voluntad de cuidar al medio ambiente? ¿Se van a preocupar de eso si no nos preocupamos de nosotros mismos? ¿Correcto? Entonces, si las empresas pudieran hacer esto, o algo mejor, el verde ideal sería que seamos positivamente verdes y además socialmente responsables. Es decir, tengamos una empresa ecológica, una empresa preocupada del medio ambiente, pero también preocupada de sus personas, preocupada de su calidad, de el factor humano, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar? Las empresas deberían tomar un plan de acción. En primer lugar, preguntarse cuándo lo hacemos. ¿Cuándo me podría convertir o realizar acciones verdes? ¿Dónde? En administración, en contabilidad, en logística. ¿Y cómo lo hacemos? Es el famoso cuándo, dónde y cómo. ¿Correcto? Entonces, si las empresas pueden hacer esto, ser verde sería más rentable que las empresas convencionales. Lo que sería bueno para el medio ambiente es superar las creencias y creer que esto nos puede generar un crecimiento positivo. Entonces, lo importante aquí es crear una estrategia. Los que estudian administración saben que la estrategia es imprescindible en una empresa y en la vida en realidad. Entonces, la estrategia consiste en tener un plan de acción para cumplir algún objetivo real, generalmente para estar a un paso adelante de otras empresas que están en nuestra competencia o las empresas en general. Si está por delante la competencia, no será envuelto en un pensamiento estratégico, es decir, tenemos que pensar de que según, por ejemplo, Henry Mintzberg decía que es el padre de la estrategia moderna, habla que
el pensamiento estratégico clásico está desarrollado, bueno, esto lo he traducido del inglés al español, en las 5 P's, es decir, plan, proceso, ploy, que es táctica en español, posición y perspectiva. Entonces, comenzaremos por el plan verde o Green Plan, que podría ser un plan para utilizar intencionalmente el entorno para ganar ventaja. Es decir, utilizar el entorno en el modelo de negocios de una empresa para obtener ventajas sobre otras. Y otra cosa también se utiliza, que es los procesos. Los procesos trabajan en introducir el pensamiento ambiental sostenible. ¿Y dónde vamos a introducir ese pensamiento? En el capital humano. Porque ellos son quienes van a trabajar en la empresa. Entonces hay que cambiar, la conciencia ambiental de ellos. No de los demás, sino de los que trabajan dentro de la empresa. La táctica o ploy. La táctica podría ser usar un estándar ambiental, es decir, utilizar normas ambientales que estén vigentes. A ver, ¿quién me dice cuál es la norma ambiental como la ISO 9000 en calidad? ¿ISO qué? 14.000. Muy bien, ¿quién dijo eso? Levante su mano. Muy bien. Ah, profesora, excelente. Muy bien. Entonces, efectivamente, pero eso no solamente existen muchas más otras normas ahora que dependiendo del rubro las pueden utilizar y al utilizarlas se van a diferenciar del resto necesariamente. Basta con que, por ejemplo, quien trabaje en un banco, probablemente el banco tiene un ISO 14000, porque te está diciendo que reutilices las hojas, es decir, las hojas que has utilizado por aquí, también las utilizas por aquí. ¿No es verdad? Muchas empresas ya hacen eso. Y finalmente, el posicionamiento. El posicionamiento es la forma que nosotros tenemos para dirigirnos a la variedad de consumidores verdes como mercado objetivo. Cada vez hay más personas buscando la calidad del producto que compran. Ya no les preocupa el precio. ¿Alguien conoce aquí? ¿Alguien ha ido alguna vez a la feria que está en el reducto? La feria ecológica que está en el reducto Miraflores, los sábados. ¿Y qué encuentran ahí? Todo orgánico, ¿no es cierto? Una zanahoria de este tamañito. Y ustedes dicen, ay, pero si en Plaza Real la encuentran de ese tamaño, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen que la encuentran de ese tamaño? Porque pueden ser transgénicos o han utilizado cualquier cantidad de pesticidas a la hora de sembrar. ¿Ok? Sin embargo, ya está cambiando de posición el consumidor frente a estos productos. El consumidor ya se está preocupando a nivel mundial, y yo creo que en el Perú también, de saber qué comen, qué consumen, qué se ponen. ¿Correcto? Entonces, y finalmente la perspectiva verde, es decir, que existe esa tendencia en todo el mundo, a donde vaya, existen interacciones y realmente es una ventaja.
Y es una ventaja para cualquiera, tanto para el consumidor, es decir, el cliente, como para el empresario. Entonces, la estrategia verde no solo se trata de efectividad operativa, sino también en saber elegir lo que se va a utilizar en el pensamiento ambiental. Consiste en hacer algo diferente. ¿Y diferente a quién? A su competencia. Porque ustedes como empresarios tienen que preocuparse de su cliente y de su competencia. Y bueno, además de sus proveedores, ¿no? Entonces, la estrategia ecológica consiste en elegir utilizar el pensamiento ambiental para encontrar actividades que diferencien a su empresa de sus competidores. Si tenemos éxito, entonces nos vamos a convertir en un negocio verde que sea rentable y sostenible. Y esa es la idea. Hay que marcar la diferencia. La diferencia no se marca solamente a la hora de hacer empresa. La diferencia se marca en la vida misma. Si yo quiero ser diferente, me refiero a ser un líder en mi negocio, un líder dentro de mis compañeros de estudio, un líder como persona, tengo que marcar la diferencia. Y marcar la diferencia es hacerlo bien y eficientemente. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando, que es la estrategia verde, lo importante aquí es el equilibrio ambiental. Es decir, que incluso hay formas de utilizar un pensamiento ecológico, ambiental y sostenible de manera estratégica en una empresa. Si podemos hacer esto, es posible que nos encontremos algunas formas de impulsar negocios que realmente valgan la pena y que sean, como ya lo mencioné, responsablemente, sociales responsablemente y además seamos verdes positivamente. Finalmente, bueno, este es el penúltimo. ¿Por qué las empresas nos volvemos ecológicas? Las empresas nos volvemos ecológicas por 4 razones. Primero, porque ya existe a nivel mundial un movimiento ambiental. En todas partes, en las redes sociales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, cada vez escuchamos más estos movimientos ambientales. Porque esto es una oportunidad, y es una oportunidad de negocio. Es decir, ustedes van a encontrar cada vez nichos de mercado gracias a estas estrategias verdes, a estos nuevos negocios verdes que ya existen y que se pueden mejorar o se pueden innovar. Y además, ¿cuánto daño ambiental podríamos reducir con esto? Aunque ustedes no lo crean, nosotros somos uno de los países que menos contaminación generamos en el mundo. Sin embargo, un granito de arena siempre puede ayudar en algo. Y finalmente nos preguntamos por qué debemos ser verdes. Entonces, el por qué se genera en función a 4 cosas. A la crisis. Estamos en crisis actualmente. Tenemos una divulgación pública en todas partes de que estamos quedándonos sin planeta y que en algún momento vamos a morir quemados por la elevación de la temperatura a nivel mundial, porque existe deforestación, nos vamos a quedar sin árboles y por lo tanto no vamos a tener oxígeno y no vamos a tener recursos que chupen todo o capten todo el dióxido de carbono que existe en el mundo, porque se nos están agotando las especies y además
por el cambio climático que ya mencioné. Entonces, esta crisis es básicamente puede tener unas consecuencias excelentes si cambiamos la actitud en el comportamiento del consumidor. ¿Y quiénes son los consumidores? Son los clientes. ¿Y a quiénes nos debemos como empresarios? A los clientes. Entonces, ¿quién debe cambiar? ¿El cliente o nosotros? ¿De dónde debería comenzar el cambio, digamos? Bueno, ahorita nos respondemos a esa pregunta. Entonces, la crisis tiene tres factores importantes: la presión política para una empresa, la imagen, qué imagen mostramos, y la reputación. Y aunque ustedes no lo crean, la reputación puede hacer que un negocio fracase. Y lo vemos todos los días. Si por ejemplo en la época, no sé si se acordarán que salió en la televisión que en Domino's Pizza habían encontrado en una pizza una cucaracha. ¿Qué pasó? Cerraron todo. ¿Y ustedes saben cuántos años se ha demorado regresar Domino's al mercado peruano? Casi 10 años. Solamente por una foto donde había una cucaracha. La reputación es súper importante. Entonces, esta crisis nos genera la oportunidad de reconsiderar nuestras prácticas ambientales. Por lo tanto, y digo ¿por qué? La siguiente, aparte de la crisis, es la fuerza externa, es decir, lo que está al exterior de nuestra empresa. Tenemos, por ejemplo, los impuestos de carbono en el Perú no existen, pero existen en el mundo. ¿Han escuchado alguna vez a los bonos de carbono? Un bono de carbono es un documento que se le da a una empresa que compra una cantidad de hectáreas donde se siembren, en el caso del Perú, porque es un árbol que recopila y carga mucho dióxido de carbono, es el pino. Pero ¿de qué sirven esos bonos de carbono? Que tú ganas dinero porque se cotizan en bolsa. Lamentablemente aún en el Perú no existe la cotización de bonos de carbono, por lo tanto no sería importante, pero en los Estados Unidos, en China, en Hong Kong sí, ahí sí. Entonces, las fuerzas externas que nos preocupan en este momento para que una empresa se vuelva ecológica es la regulación del agua, los límites de control de contaminación, porque por ejemplo en la regulación de agua sabemos que nosotros vivimos en un desierto, ¿no? Lima dicen que en el 2022 se va a quedar sin agua. El elevado costo de los seguros. Hay un terremoto o hay una inundación, ¿y qué pasa? Nos quedamos sin casa y nadie nos cubre eso. Y eso está pasando, por ejemplo, en el lado de Chosica, ¿no? La gente pasa el Huayco y se queda sin nada. Y los costos elevados de salud de los trabajadores. ¿Y a qué se refiere esto? Es principalmente a la contaminación, tanto sonora, del aire, del agua, porque cada vez hay más problemas de salud entre los trabajadores. Y por lo tanto los trabajadores tienen más problemas para llegar a trabajar. Están con asma, están con alergias, están con mal el estómago porque el agua les cayó, que tomaron les cayó mal, etc. Entonces, el cambio es importante y inminente de la industria y de las reglas del mercado. Otra cosa del por qué
los nuevos segmentos de mercado. Existen cada día, todos los días rotan los segmentos de mercado. Hoy día se puede vender un iPhone 5 y mañana el 6 y pasado el 7. Y antes de ayer, que tenía el 5, ya hoy día no me sirve el 5, tengo que comprarme el 7. Y así hacen colas y se vuelven locos por cambiar el iPhone y que tengan que tener más números y yo no sé en qué parte del iPhone dice 6 o 7, ¿no? Entonces, en realidad, al final es un celular. Entonces, estos nuevos segmentos de mercado tienen preferencia por productos verdes. O sea, estos nichos nuevos de mercado tienen preferencias por productos verdes, tienen disposición de mayor precios por productos verdes, es decir, no les importa comprar más caro, pero que sea verde. Y además, productos con bajos efectos nocivos. ¿Ok? Ahora ustedes se dan cuenta, ya en la parte de atrás, en el agua Salvino dice, pero bueno, acá dice algo verde, que no lo he leído, que dice botella parcialmente hecha con plástico reciclado. Esto significa que un poquito de esta botella ya fue tomada por otro. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, va a existir nuevas alternativas verdes. Nosotros ya vamos al supermercado y ya nos fijamos por lo menos en la fecha de vencimiento. ¿No es verdad? Por lo menos. Claro, todavía no nos fijamos en la composición química, si tiene gluten, si no tiene gluten. Es decir, ya estamos un poquito más cuidadosos. ¿Correcto? Y eso significa ser eficientes. Entonces, estamos preocupados por reciclar, por consumir productos menos tóxicos para nosotros y además, algo bien importante, que sean más baratos. Bueno, bonito y barato, dicen, ¿verdad? ¿No? Pero no necesariamente es así. Y finalmente la significancia. ¿Por qué significa que las empresas deban volverse ecológicas? La significancia es muy importante porque debo hacer algo importante o significativo en mi vida. Porque es muy fácil tener una botella en la mano y ir caminando y tirarla a la calle. O ir a la playa y comerme un helado y botar la envoltura en la arena. Es muy fácil. Sin embargo, si nos volvemos conscientes ambientalmente, podemos hacer algo significativo. Además, hacer algo que valga la pena y que muestre después a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan aprender a respetar. Y yo creo que el problema aquí principalmente viene por un tema de respeto y sentirse orgullosos por lo que hacemos. Entonces, yo quiero mostrarle aquí algunas empresas que existen en el Perú y que probablemente, ay Dios, no conocemos. Todas estas empresas que ustedes ven aquí son verdes. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí, que se llama Kaya, la pueden buscar en esta página web. Ahí van a encontrar todas estas empresas y de qué se trata. Esta empresa Kaya, ¿qué hace? Hace cuero del pescado peruano y principalmente del paiche. Cuero. Chicas, ya saben, si se quieren comprar una cartera, vayan aquí. Son una billetera, son maravillosas, hacen maravillas y de todos los colores que se pueden imaginar. El tema, por ejemplo, aquí, Lima Compost. Recolectan todo el producto orgánico de la basura y lo crean compost. ¿Saben qué es lo que es compost? Fertilizante, ¿verdad? Que se pudre y se vuelve abono.
así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este me pareció súper interesante y que ya lo deben haber visto de repente en algún supermercado. Yo los he visto en Macro. Se llama Leaf Packs. Son bioplatos que están hechos, en este caso, porque hay otras empresas, están hechos de bambú. ¿Correcto? Esto lo pueden encontrar en esta página que está aquí. Se llama economiaverde.p/pymes. Y son pymes, pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? No es nada del otro mundo, no es difícil y se puede lograr. Entonces, lo importante aquí es hacerlo bien, ser rentable, y eso nos va a ayudar a tener éxito. ¿Qué medidas de éxito debemos tener? Primero, nuevas competencias. Las competencias cada vez están más grandes y por lo tanto debemos ser cuidadosos. Tener una fuerte reputación es producir algo y darle al cliente lo que realmente le ofrecemos. Orgullo y lealtad de los empleados, es decir, que tus empleados estén orgullosos y sean leales a ti, porque los respetas y realmente haces lo que dices. Cambio de las reglas de juego, es decir, si el mercado te dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero usar plástico, pero quiero usar productos biodegradables y por lo tanto quiero que me ofrezcas los platos que sean de bambú. Tienes que darle los platos que sean de bambú. Así de simple. Y finalmente, la rentabilidad. La rentabilidad se va a medir en función de la utilidad, y la utilidad se genera en función al ingreso, y el ingreso se genera en función a lo que vendas. Así de simple. Y si vendes más es porque el consumidor quiere más y le das al consumidor lo que él quiere. Entonces, se ofrece al final en tu empresa mucho más que el resultado final. Entonces tenemos el por qué deberemos ser rentables y qué medidas de éxito deberemos optar. Y finalmente, la famosa licencia social para operar. ¿Qué es esta licencia social para operar? ¿Importa? ¿No importa? Veamos por qué. La licencia social, como les decía, es un tema totalmente intangible. Es decir, no se puede ver, no es un certificado, no es un diploma, etc. Pero ¿por qué debería existir? La licencia social para operar se puede usar como una guía. Es una guía de la empresa que puede atender con quién necesita trabajar, y para mantener dicha licencia para operar lo que tiene que hacer es trabajar bien con sus empleados y darle al cliente lo que ellos quieren. Entonces, lo más importante aquí es tener utilidades y ser socialmente responsables. Y entre ellos, tener una afiliación muy importante. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del derrame de mercurio de la mina Yanacocha en el año 2000? ¿Alguien se acuerda? Es el caso Newmont. El caso Newmont, o la compañía minera Newmont, tiene sede en los Estados Unidos. Entonces, este fue un derrame de mercurio en esta mina, en la mina de Yanacocha, que ustedes conocen dónde está, que es la mina de oro más productiva del mundo y cubre 1.380 kilómetros cuadrados en el Perú. Entonces, el mercurio saben todos que es altamente tóxico. ¿Pero qué pasó? Y se utiliza el mercurio para separar el oro, ¿no?, de otros minerales. Pero lamentablemente, este
Este mercurio produce problemas altamente tóxicos y puede causar daños neurológicos fatales. ¿Y qué sucedió cuando filtraron 151 kilogramos de mercurio en un tanque sin garantía, en un camión conducido por un conductor que ya estaba enfermo a lo largo de 43 kilómetros de carreteras con baches en 3 ciudades de la sierra? Hubo el derrame. ¿Ustedes saben cuánto ha costado que estas personas se curen? Muchas han muerto. ¿Por qué? Porque el derrame fue a lo largo de estas 3 ciudades. Y al propagarse en el suelo, en el agua, en el río, la gente lo utiliza, la gente lo come, la gente come de la tierra, bebe el agua del río. Otro caso que querías enseñarles es el caso Shell, que fue un caso muy influyente de Brent Spar de Shell en 1995, que era un enorme tanque de almacenamiento flotante en el mar cerca del campo petrolero Brent en el Mar del Norte. Shell decidió que la forma de manejar su eliminación era remolcar a 150 millas del abrigo de Escocia y hacerla explotar y hundir los restos y desperdicios en una grieta de 2 kilómetros de profundidad. ¿Ustedes imaginan cómo se contaminó el mar? ¿Y quién está en el mar? Los peces. ¿Y quiénes comen los peces? Nosotros. Entonces, el debate de Brent Spar de Shell fue un desastre, porque Greenpeace, ustedes han escuchado a la organización Greenpeace, ellos se dedicaron a boicotear esto, es decir, boicotearon y dijeron todo el problema que habían hecho estos señores de Shell y mostraron y probaron que realmente había habido un derrame importante de petróleo en el mar. Entonces, la licencia social no es un documento, es una medida de calidad que existe en la relación entre la empresa y la sociedad, otorgado por la comunidad y está medido de una manera informal. Entonces, la lógica de la licencia social es simple. Todas las empresas necesitan recursos materiales, necesitan personas, necesitan dinero, necesitan ideas, necesitan escuchar, ¿correcto? Y en la medida que la comunidad sea un guardián de sus recursos, que se traduce en tener una buena relación con esta comunidad, será importante realizar actividades y realizar negocios. Es decir, al nivel medio del capital social tenemos que ser transparentes, porque si les ofrecemos a nuestros clientes algo que realmente no les estamos dando, no somos transparentes. Y al mismo tiempo, en este nivel, tenemos que tener certificaciones. Es por eso que existen las certificadoras, y no para que existirían. Cada vez cuando nosotros exportamos, y aquí los chicos de negocios internacionales no me dejarán mentir, ellos me podrán decir cuántas certificaciones necesitamos para entrar al mercado de los Estados Unidos y ofrecer, por ejemplo, arándanos, ofrecer, por ejemplo, alpaca orgánica. ¿Qué certificaciones conocen ustedes? A ver, los chicos de negocios internacionales. Ahora hay certificaciones para todo, hasta para hacer edificios. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los edificios, acá tenemos 3 certificaciones que las ven en la parte superior izquierda,
que la primera es la DGNB, que es una certificación alemana, la siguiente, que es la CASB, y LED, que es la americana. Estas certificaciones, ¿por qué existen? Existen porque ahora, por ejemplo, la municipalidad de San Borja les ha permitido a los constructores construir 2 pisos más de los que ellos están permitidos, siempre y cuando tengan cualquiera de estas 3 certificaciones. Y yo les aseguro que en un par de años todas las municipalidades lo van a hacer. Ustedes ven estas certificaciones que están aquí, ¿algunos lo conocen? ¿No? Esta es la certificación de productos orgánicos, ¿verdad? Esto es el textil, orgánico textil. Esto es orgánico estándar. Y esto es el blend. Miren ustedes que para entrar también a cualquier otro país, dependiendo del producto, también está el Fair Trade, que es el comercio justo, ¿correcto? Y así sucesivamente tenemos kosher, tenemos BPM, HACCP, ISO Food, ISS, Food Safety, el FDA. Tenemos 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Certificarnos. Ser licenciados socialmente. Tener la licencia social que nos ayude a poder tener un nivel alto de capital social, recursos estratégicos dentro de la empresa y un alto nivel de copropiedad. ¿Correcto? Finalmente, esto es lo que yo mostraba en los casos 1 y el caso 2 que les mencioné hace un momento, y ustedes saben que ha tenido y tiene ahora, por ejemplo, muchos problemas con este tema del... ¿quién me dice cuál es el metal que se utiliza para hacer los celulares? Y que se pelean en el África, allí, por el Congo. ¿Litio? No, litio eso es para los bipolares. Bueno, ustedes saben que para hacer un celular, ¿quién tiene iPhone aquí? ¿Todos? ¿Pueden creer que mi hijo tiene iPhone y yo no? Es increíble, ¿no? Pero el iPhone o cualquier celular trabaja al ISEL, trabajo bajo fuerza, ¿no? Después, las ganancias, ¿qué pasa? Son usadas para comprar ¿qué? ¿Qué hay? Trabajo infantil. Y existen abusos de los derechos humanos. Entonces, existe mucho problema. Pero sin embargo todo el mundo lo usa. Ya nadie puede ir a comprar a la esquina sin celular. Cuando yo salía, cuando tenía su edad, nadie me ubicaba porque no había celular. Pero así funciona. Y eso es lo que vivimos, y eso es lo que tenemos. Entonces, siempre hay una licencia social para operar, que te la da el mercado, que te la da el consumidor, que te la da el cliente, que te la da ¿quién? El trabajador. Entonces, bueno, esto ya no. Y solamente les quería decir gracias por la atención prestada. Me encuentran en el Facebook como docente Sandra Guamán y cualquier cosa estoy a sus órdenes para